Hola, buenos días. El tema de hoy es triangulación de polígonos. Bueno, primero que nada, si tenemos un terreno y lo queremos proteger con una barda o malla y cubrir de pasto, ¿qué necesitamos calcular? Bueno, para calcular el material que necesito comprar para la malla o la barda que quiero poner, lo voy a sacar con el perímetro para ver las dimensiones que necesito. Y para el área, para cubrir con pasto necesito calcular el área para ver cuántos metros cuadrados necesito comprar de pasto, de semilla o de tierra. Entonces, hasta aquí estamos viendo perímetro y área. ¿Para qué nos sirve? Y cómo lo podemos utilizar en la vida real. Pero, ¿qué tal si mi terreno no es cuadrado o no es rectangular? ¿Qué tal que tiene una forma diferente que no es fácil de calcular el área mediante las fórmulas que ya conozco? Entonces, en la vida real también nos encontramos con figuras o polígonos irregulares. ¿En dónde? En las dimensiones de terrenos, en diseños, en dibujos, en objetos, en la simple naturaleza. Aquí les puse una imagen de Google Maps de Guanímaro. Y bueno, como pueden ver, la ciudad no es una cuadrícula perfecta. No todas las calles están de manera rectangular o cuadrados. Y los terrenos de agricultura pues tampoco lo están. Entonces, cuando yo tengo un terreno de dimensiones con una figura, un polígono irregular que no es un cuadrado, un triángulo, un rombo, que no puedo saber yo el área exactamente, bueno, para este procedimientos que yo puedo hacer para calcular el área y así saber cuánto necesito comprar de semillas, de fertilizante, de agroquímicos, de tierra. Vamos a ver. Aquí un ejemplo más chiquito. Está la imagen de la secundaria. ¿Para qué nos serviría calcular el perímetro y área en la secundaria? Bueno, si quisiéramos cambiar el techo de alguna de las aulas, o poner una malla, o poner una nueva estructura, para eso yo ocuparía calcular perímetro para los contornos y el área para la parte interior. Y cuando en la naturaleza o en donde estemos trabajando nos encontramos polígonos irregulares, como estos, sigue siendo un pentágono, pero sus lados ya no valen lo mismo, no tienen la misma medida. En estos casos no existe una fórmula para cada uno de ellos que me permita a mí calcular el área. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, para eso trabajamos la triangulación de polígonos. La triangulación es la descomposición de un polígono simple en triángulos. Es decir, este cuadrilátero irregular, yo lo divido en dos triángulos. Cualquier triangulación de polígonos simples se calcula, n es el número de vértices, y para calcular el total de triángulos es n menos 2. ¿Por qué? Porque yo no voy a dividir un triángulo mandando una línea hacia los vértices consecutivos, únicamente a los que no sean consecutivos. Entonces, desde este vértice yo no puedo triangular mandando una línea hacia acá, porque no me va a quedar un triángulo, porque son consecutivos estos dos vértices. Entonces mando la línea hacia los otros, y a este pentágono de 5 lados es 5 menos 2, 3. Me queda 1, 2, 3 triángulos. El hexágono me quedan 4 triángulos, 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cuántos triángulos puede haber en un polígono de 7 lados? Bueno, recordamos la fórmula que para saber la cantidad de triángulos es n, el número de vértices, menos 2, o el número de lados. Tienen 7 lados, tiene 7 vértices. 7 menos 2 es igual a 5 triángulos, que corresponde a esta figura. 1, 2, 3, 4, 5. 5 triángulos. Aquí en el caso del triángulo, son 3 lados, 3 menos 2, 1. Por eso no trazo ninguna figura, porque solo me puede quedar un triángulo. Yo no puedo mandar una línea de aquí hacia alguno de los vértices para generar otro triángulo.
Tenemos esta otra figura que a simple vista parecería complicado o imposible calcular el área porque no tengo una fórmula que me diga cómo calcular. Pero si yo voy triangulando mi figura con los vértices, desde aquí, mando hacia acá, conforme se me vaya haciendo más cómodo irlo dividiendo. No quiere decir que desde un mismo vértice voy a mandar los triángulos a todo lo demás. No, también me puedo posicionar en distintos vértices y desde ahí partir mi triangulación. El objetivo es tener al final mi figura dividida en triángulos, de manera que yo pueda calcular el área de cada uno de estos triángulos, sumarla y tener el área total de este polígono irregular. Y bueno, aquí tenemos algunas de las fórmulas para calcular el área de triángulos, porque no siempre es la misma, porque los triángulos también cambian entre ellos. Y tenemos un video. Bueno, espero que se pueda ver. Bueno, con ese video lo que quería puntualizar es esto. El universo no es finito ni está terminado. No todo se ha inventado ni descubierto. Todo está relacionado unas cosas con otras. No solo somos fragmentos que se suman, sino que tenemos una relación entre nosotros y todo el universo. Y las matemáticas nos permiten entender justamente esta relación, medir, predecir, explicar, entender proporciones, reacciones. Las matemáticas tienen una gran utilidad en la medida en que nosotros veamos cómo las encontramos dentro de nuestro mundo, aun sin que las veamos así como un numerito. Yo les decía en la clase del día de hoy que yo puedo observar que las sillas tienen una cierta medida, los sillones tienen otra medida, y todo eso está relacionado con las dimensiones del ser humano. En promedio, en cada país, pues tenemos diferentes estaturas promedio, y con eso se toman las medidas de las piernas, o de la cadera, o de la rodilla hacia abajo, para diseñar los objetos que nos rodean, los muebles en este caso. Entonces todo tiene una relación, y el comprender las matemáticas nos permite entender esa relación, explicarla y predecirla. ¿Qué es aprender a aprender? Bueno, en primera, yo no lo sé todo, y no creo que exista una persona que lo sepa todo. Por lo tanto, ustedes no están obligados a saberlo todo. No somos una computadora andante que posee todo el conocimiento y lo tiene todo a la mano. Pero lo que sí es importante es aprender a buscar la información, a entender yo solito las cosas. Aprender a aprender es eso, a entender que no siempre vamos a tener un maestro, no siempre vamos a estar en la escuela, no siempre va a haber una persona que nos pueda explicar las cosas. Pero sin embargo, en esta era digital ya tenemos una infinidad de conocimiento dentro de un celular con internet al cual podemos acceder, pero también es importante reconocer que no toda la información nos va a servir. Hay que aprender a distinguir cuál nos es útil, cuál no, y cuál nos lleva de manera más eficaz hacia donde queremos llegar. Entonces, aprender a aprender es esto, es manejar yo herramientas o habilidades que ya fui adquiriendo a lo largo de mi crecimiento, de mi estancia en la escuela o de mi comunicación con otras personas, de manera que yo con eso que ya tengo, que ya poseo, pueda aprender más.
pueda descubrir otras formas de hacer las cosas o entender otras relaciones que no entendía antes. Y bueno, eso es todo por el tema de hoy. Muchas gracias. Espero que tengan una excelente semana.